Buenas tardes. Ahora vamos a continuar resolviendo ejercicios. Y este ejercicio que hemos hecho la anterior clase, el último, ¿sí? Eh, la evaluación, la evaluación no es 14 por si acaso, ¿sí? La evaluación no es 14, eso vamos a corregir. Entonces, esto no. El ejercicio es el siguiente. En realidad, lo que tenemos es esta integral, ¿sí? Después de haberle elevado al cuadrado y todo lo demás. Su integración inmediata por tablas es 4pi, 1 sobre 4, el arco tangente de x sobre 4 desde menos 4 hasta 4, el límite de integración. A ver, vamos a entrar aquí de nuevo. Ahí. Entonces, cuando se integra límite superior, límite inferior, límite superior, límite inferior, tenemos el arco tangente de 1 menos el arco tangente de menos 1. ¿Sí? Luego, esto va a ser igual a, aquí tenemos que es la suma. Menos por menos más. Un cuarto más un cuarto es un medio. Pi. Se factoriza pi, se simplifica y luego el resultado da un medio. Entonces, un medio es igual a 0,5 y 0,5 es equivalente al 50%. Entonces, ese dato me corrige, ¿sí? Lo que hemos hecho la anterior bien, está bien, pero está mal evaluado el límite. Solo que no hemos evaluado el límite ahí. Corrijan el último ejercicio por todo lo que está con azul. Es casi lo mismo, solo que aquí no hemos evaluado el límite superior e inferior, por eso es que da esto, ¿no? Lo correcto es evaluar los límites de la función anterior, de esta función estamos hablando, ¿sí? Al evaluar, pues ya nos sale el límite superior e inferior, aquí sale una sumatoria, entonces se simplifica y nos va a dar este valor. Terminen de copiar ese ejercicio que vamos a ir por otro ejemplo. Problema. Ok. Vamos con un problema, ¿sí? Por ejemplo, si la función de onda es phi es igual a L medios, L al cuadrado menos X al cuadrado, si la función de onda es A sobre L, paréntesis L al cuadrado menos L. Entonces, inciso A, hallar A, la amplitud. ¿Sí? Inciso B, hallar la energía de todos. Hallar la energía de todos los niveles hallar la energía de todos los niveles.
No, de todos los niveles se refiere a que n igual a 1, igual a 2, etcétera, etcétera. 3, inciso C. La probabilidad de encontrar a la partícula desde menos 1/3 de L hasta más 1/3 de L. Ok. Ahí tenemos un problemita muy simpático, donde dice si la función de onda es esta de aquí, hallar la amplitud, B, hallar la energía de todos los niveles, y luego hallar la probabilidad en este integral. Ok. Siguen entrando compañeros. Entonces, vamos a trabajar de esa manera. Atentos. Para los que recién están ingresando, en la anterior clase, el último ejercicio que hemos hecho es encontrar la probabilidad de esta integral. Y habíamos calculado que esto es 14, pero eso no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Es que aquí no hemos hecho la evaluación completa, límite superior, límite inferior. Sí, ya había un control todavía, ¿no es cierto? Lo correcto es ponerle límites. Bueno, y los límites eran simétricos, si se acuerdan, desde menos a más. Evidentemente esto no da 0, por si acaso, ¿no? Como se proponía en la anterior clase, puede ser 0, pero mejor es evaluando. Entonces, reemplazando el límite superior menos el límite inferior, aquí tenemos 1 sobre pi, se factoriza 4 con 4, se simplifica. ¿Ok? Entonces tenemos el arco tangente de 1, cuando esto es 4, esto vale 1, y menos el arco tangente de menos 1, porque 4 sobre 4 negativo es menos 1. Por lo tanto, el resultado es 45 grados o pi cuartos, menos por menos más. La sumatoria nos da 1/2, simplificamos pi, el resultado nos da 1/2. 1/2 es equivalente al 0,5%, a 0,5 tanto por 1 y 50%. Bien, entonces ya queda este ejercicio, queda rectificado reemplazando correctamente los límites. En este ejercicio por flojera no he reemplazado los dos límites y por eso me encontraba un resultado erróneo. En otras palabras, por más sencillo que parezca el problema, hay que reemplazar y seguir la secuencia para ver qué es lo que sale correctamente. ¿Sí? Entonces, este comentario va para los estudiantes que recién se han integrado. Muy bien, hecha la corrección matemática, porque es matemática, se concluye de que en este ejercicio la probabilidad de encontrar la partícula en ese intervalo es del 50% y no es del 14%. Bien, otro ejercicio, antes de pasar al nuevo tema, el ejercicio es el siguiente. Si la función de onda tiene la forma a L cuadrado, paréntesis L menos X cuadrado, ¿sí? hallar la amplitud, hallar la energía en todos sus niveles y hallar la probabilidad en menos 1/3 a 1/3, de menos 1/3 a 1/3 de L. ¿Ok? Bien. Ahora todos los estudiantes que entren ya atrasados, pues se deben ponerse al día. Vamos con la solución de este problema. Primero lo voy a enfocar así para que tengamos más pantalla. Ahí. ¿Ok? Aquí vamos a escribir solución. Lo primero que debemos verificar, ¿sí?
Lo primero que tenemos que verificar si la función es continua. Por lo menos en los intervalos. Verificar si es que la función es continua. En esta función no hay problema. ¿Por qué? Es continua, no está dividida entre 0, ni tiene un producto infinito. Por lo tanto, nosotros decimos el dominio de la función es el conjunto de las x, tales que Sx, ¿sí? Pertenezca al intervalo desde menos infinito hasta más infinito. En otras palabras, el dominio de la función es igual para todo x que pertenezca a los números reales. ¿Listo? El dominio de esta función. No hay restricción, nada. ¿Sí? Entonces, al tener un dominio en todos los reales, pues la función se garantiza que es continua. 2. Intentar graficar. Intentar graficar. Pero la gráfica tiene que ser manual, ¿sí? Porque la tienen que plasmar en el documento, ¿no? Entonces veamos qué sucede. Yo tengo la función phi de x que es igual. Puedo escribirla así. A paréntesis 1 menos x al cuadrado sobre L al cuadrado. ¿Sí? Yo puedo escribir, haciendo la distribución, escribirla así. 2 puntos, L es un número real. ¿Sí? L es un número real. Además, L es mayor que 0. Porque no se está especificando. Bastaría con que sea un número real, porque aquí está al cuadrado, ya no le afecta que si es negativo, si es positivo. Entonces, esto no. ¿Sí? Vean las condiciones como se ve aquí. De esta forma la he escrito para graficarla, para tener una idea de cómo es la gráfica. Entonces vamos a proponer aquí lo clásico, ¿no? Aquí tengo la función y aquí tengo el valor de x. Vamos a comenzar por este lado. ¿Qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, la función vale a. Muy bien. Ahora, si x vale L, atentos, si x vale L o menos L, ¿sí? La función vale 0. ¿Por qué? Porque esto se hace 1, 1 menos 1, 0, entonces se hace 0 y se hace 0. La función para x igual a L, esto se hace 0. ¿Sí? Muy bien, pero nos interesa el tipo de función que tiene esto de aquí. Vamos a trabajar con números menores que 0. Entonces, como la función se hace 0 y el dominio son todos los reales, ojo, pero es para la función, pero no para L. Entonces, lo que hay que verificar es de qué tamaño es prácticamente L. Si cuando x es igual a L, esto se va a hacer 0. Entonces vamos a trabajar para todo número. Esto es positivo o negativo. Para todo número de x, ¿sí? Ahora vamos a definirlo aquí, en L. Esto, por ejemplo, tiene que haber números de tal manera que este número sea mayor que este para que podamos hacer la gráfica.
Muy bien. Entonces, ya tenemos una idea de que cuando x vale 0 y esto es una amplitud. Más o menos podemos dibujarla así, la función, ¿no? Si yo tengo esto x y esto la función phi, con x igual a 0, yo tengo la amplitud, que sería la amplitud. Y cuando esto es L, vamos a proponer aquí L menos L, 2, 4, 6, 2, 4, 6, aquí, hasta más L, más L. La función vale 0 y vamos a proponer que ella es así. Bueno, se pasa, ¿no? Esto más o menos viene así. La función baja al otro lado, baja al otro lado. Esto estamos dibujando con esta propiedad. No he encontrado los valores en este sector. Por otro lado, ya podemos dibujar. Por otro lado, ya podemos dibujar un tercio de L. Entonces aquí vamos a proponer que es un tercio. Un tercio de L y por aquí menos un tercio de L. Entonces vamos a calcular la probabilidad en este sector. En este sector vamos a calcular cuál es la probabilidad en X. No conocemos. Bien, entonces ya tenemos una idea. Ya tenemos una idea del trabajo que vamos a realizar solo con hacer un breve esquema, bosquejo de la forma de la gráfica de la función. No estoy dibujando exactamente, no es esa la idea. No estoy dando valores internamente de L, ¿sí? Pero esto es para tener una clara idea de qué es lo que se va a hacer. Antes de comenzar con la parte de cálculo, preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? Muy bien. Ahora tenemos el problemita de hallar, inciso A, la amplitud. ¿Sí? Entonces vamos a buscar la amplitud, por ejemplo, ¿no? Vamos a buscar la amplitud. En este caso, nosotros sí o sí tenemos que proponer de que la amplitud P de X, vamos a normalizar, primero hay que normalizar, ¿sí? Esto sería igual a la amplitud al cuadrado, la integral de la función phi. En cambio, la función phi para nosotros es L, por ejemplo, aquí tengo que, bueno, voy a utilizar esta función. Voy a utilizar esta función, entonces la probabilidad es igual, utilizando esta función. Sería la integral de A, paréntesis E1, menos X al cuadrado sobre L al cuadrado. Pero tenemos que normalizar, entonces esto sería elevado al cuadrado, esto sería elevado al cuadrado del elemento diferencial de X y esto es igual a 1. ¿Sí? Sin embargo, el rango para normalizar esta ecuación sería desde menos L hasta más L. Estamos trabajando en todo el rango de la parte interceptada. ¿Sí? Entonces, esa sería la normalización para este caso. Bueno, es una integral que no es complicada. Y aquí puedo escribir de que entonces al cuadrado, paréntesis,
Y aquí tengo un desarrollo de un binomio. Es igual a esto al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, etcétera, etcétera. Vamos a abrir este binomio. Entonces esto es igual, el primer término, está el primer término. Esto simplemente va a ser a cuadrado, está muy bien ahí. Tengo 1 menos 2 veces x al cuadrado sobre L al cuadrado más x4 sobre L4. ¿Sí? Estamos desarrollando este. El primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y todo esto es una diferencial de x. Y aquí vamos a integrar desde menos L hasta el valor de L. Con esta operación, aquí tenemos con esta operación nosotros desdoblando tenemos una integrales inmediatas. ¿Sí? Aquí Ingeniero, tenemos, disculpe que le interrumpa, ¿sí? pero ahí en el tercer término dentro del paréntesis, ¿no sería L elevado a la cuarta igual? ¿En cuál? ¿En cuál? Ahí, Este de aquí, no, ¿no? a la Sí, derecha, a la tiene derecha. razón. Esto de aquí es cuadrado. El segundo al cuadrado sería L4. Bien, muy bien. Esto es L4 porque esto es el segundo elevado al cuadrado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo que nosotros ahora hacemos es, a ver, desde menos L a L, simplemente vamos a integrar, ¿sí? La integral es inmediata, ¿no es cierto? Integrando tenemos que, por si acaso, esto es igual a 1, porque esto está igual a 1. Entonces aquí tengo que 1 es igual a cuadrado, y estamos integrando, ¿no es cierto? La integral del diferencial de x, pero todavía sin evaluar los límites, es simplemente x. Aquí tengo menos 2x elevado al cubo. Aquí abajo tengo 3L cuadrado más x 5 sobre 5L4. Los límites están dados desde menos L hasta más L. Aquí está integrado, ¿no? Muy bien. Por último, ya, sin flojera hay que hacer. El límite superior menos el límite inferior. Vamos a reemplazar directamente. El límite superior menos el límite inferior, esto se elimina. ¿Sí? A ver, vamos. Es el límite superior menos el límite inferior, no se elimina. Aquí mucho cuidado. Otra vez con la flojera, ¿no? Vean, el límite superior sería L, menos L, sería más. Ok, entonces aquí voy a escribir 1, va a ser igual. Evaluando X en el límite superior y límite inferior, sería L más L, 2L. Todo normal, ¿no es cierto? Aquí, menos. Este menos lo saco fuera. Límite superior menos límite inferior. Este menos con menos va a ser más por menos, menos. ¿Sí? Entonces, es negativo. Menos 2 veces, ¿sí? Menos 2 veces, paréntesis, 2 tercios de L, estoy hablando, ¿no? 2 tercios de L. Aquí. 2 tercios de L. A ver, límite superior menos límite inferior. Ok.
2 tercios de L, pero esto es 2 porque esto es negativo y esto es negativo. Ojo con el resultado, ¿sí? Bien, esto sería 2 tercios. A ver, ¿qué más tengo? De L, lo voy a cerrar así. Y luego este término que sería L quinta sobre 5L4, ¿sí? Simplemente sería un quinto de L positivo 2 quintos más 2 quintos de L quintos. Esto sería un corchete, ¿sí? Un corchete. Y esto está multiplicado por A al cuadrado. Por A al cuadrado. Por si acaso estoy haciendo operaciones directas, ¿sí? Estoy haciendo la suma del doble límite. Ustedes con más calmita verifican estos, los dositos, los signos y todo. Muy bien. Entonces, aquí, realizando la suma, nosotros podemos escribir de que a cuadrado, factorizando a cuadrado. Realizando la suma, aquí tengo L, sale fuera de la raíz, perdón, sale fuera del factor denominador, y luego sumamos 2 por 2, 4, aquí 2 por 2, 4, y aquí tenemos 2 quintos de L, entonces tenemos 2 menos 4 tercios más 2 quintos de L, suma de quebrados. Esto, suma de quebrados, a ver, 2 por 2, 4. Aquí tengo 4 tercios y aquí tengo 2 quintos más 2L. 2 por 3 por 5, 15. 5 por 3, 15 el denominador. Entonces la suma sería, sería positivo, equivalente a 16. 16, 5 por 3, 15 en el denominador, 15 y aquí tengo L. Y esto sería igual a 1. ¿Sí? Entonces, A sería igual a más menos. La raíz, porque es un cuadrado, de 15 porque esto pasa a multiplicar, sobre 16L. Listo. Atentos. La amplitud es más menos, ¿por qué? Porque esta es una diferencia de cuadrado. La amplitud es más menos. Luego ya vamos a rectificar cuando nosotros rectifiquemos la gráfica, ¿sí? Entonces, si no hay, pero esta es la amplitud matemática. Pero la correcta para este caso, como solamente en este lugar hay probabilidad de encontrar el electrón, pues no la vamos a doblar la función. Entonces, concretamente, la amplitud es simplemente la raíz de 15 sobre 16L. Muy bien. De esta manera obtenemos la amplitud. Resumen. La amplitud se encuentra normalizando la función. Cuando usted normaliza, luego desarrolla este, y lo que sale algebraicamente, eso es la amplitud. Esto para tener como una regla, ¿sí? ¿Cómo se calcula la amplitud? Necesariamente normalizando cuando se normaliza se dice en el dominio de la función. En el dominio de la función de materia. Este es su dominio. No es este de aquí. Oh, no es este. ¿Sí? Ni tampoco el dominio de toda la función es este. Este es el dominio matemático. No nos sirve, pero es correcto. ¿Sí? Está definida para todos los reales la función. Esto es para matemáticas. Matemáticas, ok. Pero no nos sirve para mecánica cuántica. ¿Por qué? Para mecánica cuántica solo nos interesa este valor, este intervalo. Entonces la función para
el dominio para la función en mecánica cuántica está entre menos L y L, por si acaso. O, ¿sí? Esto no nos va a servir, no nos va a servir. Esto tampoco no son todos los reales. ¿Por qué? Porque esto es para ella, está bien, pero no para esto de aquí, no para esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mm, Esto no es cierto, no. ¿Por qué estoy haciendo esos comentarios? Es que el estudiante cuando resuelve un problema en el examen hace esto y dice, profe, sí, yo he hecho bien. Sí, pero estamos en física, no en matemática. Y además estamos en cuántica, ¿sí? Esto es cierto cuando es matemática, pero cuando es cuántica solamente la función es válida aquí, porque ahí se puede encontrar a la partícula. Entonces, el dominio de la función cuántica está en este intervalo. Lo voy a escribir así, ¿no? X va a ser menor o igual a menos L, menores o iguales a L positivo. Este sería el dominio de nuestra función, porque ahí se encuentra. Vuelvo a reiterar, esto matemáticamente está bien, pero estamos en física. Ojo, ojo, esto no. Bien, volviendo al tema, ya hemos encontrado la amplitud y ya tenemos el inciso A del problema, ¿sí? Antes de entrar a las otras dos sección preguntas aquí, a modo de resumen, usted puede preguntar lo que quiera cuando estamos tratando de buscar la amplitud. Bien, ya hemos buscado la amplitud, voy a dar vuelta a la hoja. Vamos a buscar la energía. Entonces aquí voy a escribir lo siguiente. Aquí vamos a buscar la energía. E sub N, el inciso B. Voy a hacer un... Ok, ahora ya está nítido mi zoom. Vamos a buscar la energía. Y cuando nosotros tenemos la función, ¿sí? Entonces decimos, si la función de onda es igual. Bueno, la amplitud ya la tenemos, la voy a escribir así. La amplitud 1 menos x al cuadrado L cuadrado. Si existe la función, ¿sí? De todas maneras voy a anotar, la amplitud es la raíz cuadrada de 16 sobre 15 veces L, ya. Esto acabamos de encontrar. Otra vez se me ha movido la pantalla. Y voy a tener que hacer un zoom técnico. Ok, ahora está la pantalla, la deben tener. Ingeniero, ¿Sí? ¿no es 15 sobre 16 L la Mm, amplitud? a ver, un ratito. Mejor Yo me tengo voy a anotado fijar. 15 sobre 16. A ver. Es 15 sobre 16, correcto. Aquí estaba trabajando de memoria. Muy bien. Aquí esto es 15 y esto es 16. Muy bien. La memoria es frágil, mejor es mirarla, ¿cierto? Muchas gracias. Bien, cuando tenemos esto, ya tenemos la amplitud. Aquí hay que recurrir, usar la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Esto es una reglita. Cuando tenemos la función y su amplitud y queremos buscar la energía, debemos usar la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Ok. De todas maneras, la ecuación la voy a copiar. Y como es función de una variable, ¿sí?
como es función de una variable, entonces voy a escribir la derivada total. Es la derivada 2 de la función phi respecto de x. Respecto de x. Recuerden, esto es igual a menos 2 veces la masa del electroncito sobre la constante de Planck barra al cuadrado. Y aquí tenemos la energía cinética, pero ya está camuflada como la energía mecánica, ¿sí? La energía mecánica menos la energía potencial en función de x. Listo. Y eso está multiplicado por la función phi de x. Esta es la ecuación de Schrödinger, que ya le hemos demostrado que sale así y todo lo demás. Muy bien. Entonces, la función phi ya la tenemos. ¿Sí? Grupo. La función phi ya la tenemos. La amplitud ya la tenemos. Entonces, lo que nos falta encontrar es este valor. Este valorcito de aquí. Por lo tanto, veamos aquí. Si nosotros derivamos la función phi respecto de x, esta función de aquí, la regla de la cadena, por ejemplo, si yo multiplico esto por esto va a ser la derivada de una constante 0. Entonces aquí voy a tener un menos 2 veces x por a. 2 veces x por a sobre L cuadrado. Esa sería la primera derivada de esta función. Y si vuelvo a derivar, pero ya tendría que derivar esta de aquí. Entonces esto sería menos 2a sobre L cuadrado. ¿Sí? Y de paso, tengo el valor de a. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ya tengo esta, voy a ocupar esta ecuación. Entonces, en vez de esto, voy a escribir la ecuación. Esto implica la derivada 2, entonces aquí escribo menos 2 veces a L cuadrado va a ser igual. Esto lo voy a copiar. ¿Ok? De nuevo estamos en el aire. Entonces lo que vamos a hacer ahora, sus audios, por favor. Controlen un poquito sus audios. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar este término por este término. Entonces esto va a ser igual a menos 2 veces la masa, la constante de Planck al cuadrado. Pero recuerden esto. José Castro adentro. Muy bien. Recuerden este término. Este término simplemente es equivalente a la energía cinética. Sí, es equivalente a las energías cinéticas. Entonces, en vez de escribir todo esto, voy a escribir la energía cinética aquí simplemente. Esto es igual a la energía cinética, pero esto está multiplicado, a ver, 2m, todo está normal. La energía cinética por la función phi. Esta función phi tiene el valor de a, entonces aquí escribo por la amplitud, paréntesis 1 menos x al cuadrado L cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo el valor de la función. Ahora vean que en ambos términos aparece a. Entonces vamos a ir simplificando. A con a simplifico. ¿Sí? El 2 también lo puedo simplificar, no hay ningún problema. El 2, con el 2 lo simplifico. El menos con el menos también lo voy a simplificar de esta manera. Y lo que vamos a hacer es despejar la energía cinética. Entre comillas, despejar, ¿no es cierto? Entonces,
la energía cinética va a ser igual. H cuadrado sobre L, aquí voy a escribir así, H cuadrado sobre L cuadrado, y este término viene así, 1 menos X al cuadrado sobre L al cuadrado, a la menos 1. ¿Sí? Despejándola, la energía cinética, entonces este término sería de esta manera. Y por último, aquí tengo L cuadrado, M, listo. A ver los valores de X, evaluado en X al cuadrado, esto sería X al cuadrado L. Ok, atentos. Y ¿Sí? se olvidó de la M. A ver, un segundito, un segundito. Todavía no he terminado, por eso quiero evaluar los valores. Este término pasa a multiplicar y esto pasa a dividir, ¿no es cierto? Aquí tendría que escribir M. Muchas gracias. Aquí en el denominador tendría que ser M porque está multiplicando, pasa a dividir. Pero esta no es la energía cinética para todos los valores, ¿sí? No es para todos los valores. La energía cinética para todos los valores teníamos que reemplazar aquí, en este término, y veamos qué es lo que ocurre. Cuando X es igual a más menos L, este término no va a cambiar, porque debemos reemplazar en los extremos. ¿Cuánto vale la energía en los extremos? Entonces, si yo reemplazo aquí L, más menos L, va a ser lo mismo. Reemplazando, ¿qué tendría? La energía cinética va a ser igual a H al cuadrado, M, L al cuadrado. 1 menos, ¿sí? Esto va a salir 1 y esto va a salir 0, que es lo que sucede. Porque, perdón, esto está en el denominador por si acaso, ¿sí? O sea, no va a ser así. Menos 1. Lo que quiero ver es el término X al cuadrado. Más. Aquí estamos en un problemita. Porque hay que, si bien es esta la energía cinética, pero hay que trabajar en función a L. Esta función, hay que trabajar en función a L. Entonces, hasta aquí, vamos a considerar, esto todavía no lo voy a reemplazar, ¿sí? Este resultado, la energía cinética en función a X. Se supone que este término va al denominador. Lo que no quiero es hacer operaciones, ¿sí? Entonces, esta ecuación, vamos a decir, es la energía cinética en función a X. Esta sería solución funcional. Pero todavía no es la energía cinética para cada nivel. Revisemos hasta aquí el procedimiento, ¿sí? Y hasta este lugar, preguntas. Revisen, preguntas.
Grupo, preguntas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es escribir para todos los términos. La energía cinética es igual a h cuadrado ml cuadrado, y hay que desarrollar este término, ¿sí? Este término es un binomio elevado a la 1, ¿sí? Aunque parezca elevado a la menos 1, perdón, ¿sí? O simplemente es de esta manera, ¿no? 1 sobre paréntesis 1 menos x al cuadrado sobre l cuadrado, ¿sí? Esta técnica se utiliza para hacer un desarrollo binomial y el resultado simplemente va a ser igual al primer término, aquí al primer término, aquí, menos este término se vuelve 4, ¿sí? Pero está elevado a la menos 1, entonces tendría que escribir algo como esto, de aquí, y simplemente el cociente, cuando lo subimos, se va a hacer 0, ¿sí? El cociente se va a hacer 0, y los otros términos no nos interesan porque se hacen más pequeños, se hacen más pequeños. Entonces aquí es más 0 y los otros términos son más pequeños que tampoco nos interesan. Esto implicará de que E sub n será equivalente a h al cuadrado m l al cuadrado. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con la parte matemática, que en este caso estamos haciendo un desarrollo binomial y nos interesa solo evaluar el primer término, porque los otros son más pequeños cuando se reemplaza el valor de x igual a l, etcétera, etcétera. Si multiplicamos esto por esto, entonces simplemente nos va a dar este valor. Y eso es lo que estábamos buscando, la energía cinética, aunque aquí tampoco son los enésimos términos, ¿sí? Sino simplemente es la evaluación de este punto en el intervalo. Y este valor, como no tiene el elemento n, entonces simplemente la energía cinética va a ser igual a h al cuadrado sobre m l al cuadrado. Entonces, este término, así como yo lo he escrito, este está bien, esto control, esto no, y esto sí. Ahora, ¿por qué trabajo de esa manera? Esto está bien, pero a veces uno por costumbre intenta poner el enésimo. El enésimo tiene que salir por naturaleza, y este desarrollo no permite otros términos que no sea el primero evaluado. Entonces no hay el término 1, no hay el término 2, no hay el término 3, no hay aquí. Por eso, esto no. Y llegamos a la conclusión de que la energía cinética simplemente es esto. ¿Dónde? En esa región del espacio. Punto. Preguntas. ¿Podría volver a explicar, por favor, ingeniero, esa parte de lo que dijo, cómo es una distribución binomial o algo así parece? No, No lo por entendí muy ejemplo, bien. ¿se acuerdan? Pues es un desarrollo general. O sea, si se acuerdan en matemática. En matemática, por ejemplo, cuando utilizamos A más menos B elevado a la n, esto es fácil porque nos decían que n es un número entero mayor que 0 y aquí tenemos uno menor que 0. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un a más b elevado al cuadrado es igual a a al cuadrado más el doble producto de a por b más b elevado al cuadrado. ¿Sí?
Ahora vamos a hacer uno más. A más B elevado al cubo es igual a A elevado al cubo más el triple producto del primero al cuadrado más el triple producto de A por B al cuadrado más B al cubo. Ok. Aquí ya se nota. ¿Sí? Por ejemplo, nótese el término A. El término A es elevado al cubo. Aquí está elevado al cuadrado, pero está haciendo referencia y multiplicando al término B. ¿Sí? El término B, si bien es pequeño, está elevado a la 1. ¿Sí? En cambio, el siguiente desarrollo, el término B, que es pequeño, está elevado al cuadrado. Entonces, si es un número pequeño, ¿sí? Elevado al cuadrado, ya técnicamente es 0. Este término no se toma en cuenta porque aquí ya el valor de B en el desarrollo cuando n vale menos 1, ya sale un número pequeño. Ya sale un número pequeño que multiplicado por eso nos va a dar 0. Los siguientes términos no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque si aquí B es pequeño, que ya técnicamente lo hace 0 al producto, ese pequeño al cuadrado ya técnicamente es 0. Pero no estoy desarrollando este término, estoy desarrollándolo de forma enésima. Cuando n vale menos 1, se hace el reemplazo y cuando se reemplazan los valores de x igual a l, se va a hacer técnicamente este término 0, peor si es al cuadrado y peor si es 1 enésimo. ¿Sí? Son técnicas de desarrollos binomiales que se utilizan en este tipo de problemas, por ejemplo. Esto lo voy a borrar porque es elemental el querer recordar este tipo de desarrollos. De todas maneras, esto que quede como una tareita, el primer término tiene que ser 1, ojo, más o menos, aquí, cualquier valor, peor si está elevado al cuadrado. Intenten hacer este desarrollo utilizando una potencia elevada a la menos 1, porque esta técnica de selección de términos pequeños es muy importante y tenemos que saber nosotros eso. ¿Sí? Esto es matemática, por si acaso. Muy bien. Entonces, mucho cuidado con este problemita. Esto lo vamos a poner aquí. Control tarea. De todas maneras, ya les he explicado el motivo utilizando un desarrollo análogo en este lugar. Ok. Veamos aquí, ya tenemos el problema ahora de encontrar la probabilidad, ¿no? Inciso C. Encontrar la probabilidad en menos 1/3 de L hasta 1/3 de L positivo. Esto ya casi hemos hecho, ¿sí? Porque sería casi como repetir el problema cuando hemos hecho la amplitud, ¿sí? Entonces, veamos el problema. Aquí tengo la amplitud, que la voy a escribir así, amplitud, por la función phi, o directamente es la integral de la función phi elevado al cuadrado por un elemento diferencial de x. Con esto se calcula la probabilidad. Ahora le vamos a entrar en detalle. ¿Sí? Tenemos la integral desde menos 1/3 de L a 1/3 de L positivo. Entonces aquí tengo la función que sería la amplitud al cuadrado, la función al cuadrado, que ya la hemos hecho, 1 menos x al cuadrado, L cuadrado elevado al cuadrado por un elemento diferencial de x. Esto, por si acaso, no es normalización. ¿Por qué no es normalización? Porque no estamos trabajando en todo el valor. Esto simplemente es igual a la probabilidad en función a x. Nada más. ¿Por qué?
No estamos trabajando en todo el universo de la función. Muy bien. Por otro lado, hemos calculado nosotros de que A, ahí está, A es igual a la raíz de 15 sobre 16. Entonces, aquí mismo, la amplitud al cuadrado solamente es igual a 15, 16L. ¿Sí? Si elevo al cuadrado, pues al cuadrado me queda así. ¿Y para qué hago esa operación? Pues aquí la tengo. Aquí la tengo, ¿no? Entonces, voy a sacar fuera del integral. Esto es igual. La probabilidad va a ser igual a al cuadrado, que es 15, sobre 16L. Okay. La demás es la misma integral, desde menos un tercio hasta un tercio de L, del desarrollo del binomio que está aquí. Ya, lo voy a hacer. Entonces es igual este término elevado al cuadrado por un elemento diferencial de x, menos el doble producto del primero por el segundo, x al cuadrado L, ¿sí? Menos, más el segundo término elevado al cuadrado sería x4 sobre L4. Todo eso como un elemento diferencial de x. Y esto ya hemos calculado nosotros, la integral, ¿sí? Que la voy a copiar. Esto es igual a 15 sobre 16L. Integrando sin poner los límites, paréntesis, esto es igual a x menos 2x al cubo sobre 3L cuadrado más x quinta sobre 5L a la quinta. Pero esto hay que evaluar entre menos un tercio hasta un tercio de L. ¿Sí? Ingeniero, es L a la cuarta, no L a la quinta. Sí, es L a la cuarta, nomás, ingeniero. Sí, ahí mismo. Esto es L4, sí, es un ladito. Esto es L cuadrado, perdón. Esto es L cuadrado, este es L4, este es L cuadrado, perdón, este es L4. Perfecto, es que todavía no he evaluado. Bien. De todas maneras, me voy a fijar ese desarrollo que lo tenemos en la amplitud, para ver si lo tenemos el mismo valor aquí. Sí, tienen toda la razón. Aquí está. Se me ha movido el zoom. Ok. En este caso, a ver, vamos que me deje ver la pantalla. Ahora sí. Ya lo habíamos hecho. Evidentemente 5L4. Pero esto era para normalizar. Lo único que va a variar son los límites de la integral, ¿sí? Y por supuesto ya tenemos el valor de la amplitud. Voy a volver a la hoja de esta manera. Ok. Entonces, evaluando el límite superior, límite inferior, entonces la probabilidad va a ser igual. Términos semejantes, factor común. Este término, bueno, sale fuera. Un tercio sería un tercio de L. En cambio aquí sería 1 sobre 9. ¿Sí? 1, a ver, 3 por 3, 9 por 3, 27. No, perdón, es al cubo, ¿sí? Entonces, x al cubo sería L al cubo sobre 27. Aquí tenemos L al cubo sobre 27 por 3, L cuadrado, L cubo con L cuadrado, se simplifica, queda L, ¿sí? Igual aquí, queda simplemente L en el numerador. Aquí simplemente queda un tercio de L al numerador, 2 veces L aquí. Y aquí simplemente tenemos X a la quinta, que a la quinta sobre esto, sobre 4, quedaría sobre L. L se factoriza y se simplifica con L. Atentos. L
Una vez que se reemplaza el límite superior, se factoriza L y se simplifica con L, porque esto ya se ha simplificado con estos valores. Bien, el resultado final simplemente nos va a salir, a ver, 2 por 5, 2, 1, aquí simplemente sería L. 2, 15, L con L se simplifica. 30, 15 por 2, 30. 16 sobre L, entonces aquí queda simplemente 16. Aquí tengo un tercio. Aquí tengo un tercio de L, un tercio de L. Un tercio menos. Menos, a ver, un tercio menos 27 por 3, 81. Entonces aquí tengo 2 sobre 81. Y aquí tengo más. Voy a utilizar calculadora aquí, ¿sí? Porque esto es el límite superior. Un tercio de X a la quinta. Estoy utilizando calculadora. Ok, esto es 1 sobre 12, 15. Muy bien. Y esto es 30 y esto es 16. Esto es igual. Voy a utilizar, perdón. Esto no vale nada. Aquí he hecho las evaluaciones rápidas. Ahora simplemente vamos a sumar. Aquí tengo un tercio menos 2 sobre 81. Tengo ese valor más 1 sobre 12, 15 igual. Tengo ese valor multiplicado por 30 y esto dividido entre 16. Sale 47 sobre 81. Sale 0,58. Esto va a ser igual a 0.5802469. Ya. Muy bien. Entonces, el tanto por uno tiene el tanto por ciento tiene 2 decimales. Aquí hacemos un corte. Aquí hacemos redondeo. Y llegamos a la conclusión que P de X es igual al 58%. Punto. Entonces, la probabilidad de encontrar a la partícula en ese lugar es del 58%. De todas maneras, esto va como un control. He utilizado calculadora y hacer directamente la suma. Para no estar haciendo suma y quebradas, he utilizado máquina y se acabó el problema. En los límites también he hecho una suma del límite superior menos el límite inferior, superior, límite inferior, y prácticamente tenemos el previo número de factorización de los elementos dobles, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un tercio menos un tercio. Sería 2 tercios, entonces sale fuera, ¿no? Aquí tendríamos 4, 2. Aquí tenemos 2, sale fuera. Muy bien. En otras palabras, este problemita, atentos, este problema lo voy a, este problema el que acabamos de hacer, ¿sí? Es un clásico de la ecuación de onda. Atentos. El ejercicio que acabamos de hacer es un clásico de la ecuación de onda de Schrödinger. ¿En qué sentido es clásico? En la metodología. ¿Qué se hace para qué? ¿Qué se hace para qué? ¿Sí? Vamos a hacer un breve resumen. El clásico que implica. Es una pregunta de exámenes.
No necesariamente la misma función, el mismo procedimiento. Entonces, por ese motivo, vamos a hacer un breve resumen de la página anterior. ¿Cómo se presenta el problema? Un segundito para que me haga zoom normal. Voy a mover la hoja para que me haga zoom, ¿ok? Se ve nítido, ¿no? A ver, le voy a dar un zoom. Ahora sí. Ok, ahí está. Este problema es un clásico de la forma como se pregunta la ecuación de Schrödinger. Pero el problema no dice eso, ¿sí? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que debemos utilizar la ecuación de onda? Si nos dan la función de onda, esta es una pista 100% que tenemos que utilizar la ecuación de Schrödinger. Anótense donde sea eso. Cuando en un problema se da la función de onda, resolverlo utilizando la ecuación de Schrödinger. No hay otro camino. ¿Sí? Ahora la función puede variar de forma. Eso es otra cosa. Se pide hallar la amplitud para despistar. ¿Sí? Se pide encontrar la probabilidad para despistar. ¿Por qué? Con ella tenemos que utilizar la ecuación de Schrödinger, sí o sí. Para la amplitud, ustedes saben que tienen que normalizar la función, pero eso es otra cosa. Aquí, ecuación de onda. Aquí, normalizar. ¿Para qué? Para encontrar. Y aquí, calcular. Esto no tiene nada que ver con el método de A, ni esto no tiene nada que ver con el método de C. Entonces, cuando vean una función hecha, utilicen la ecuación de Schrödinger. Cuando busquen la amplitud, normalicen e igualen a 1. ¿Cuál? Esta función, la que les tocó. Y cuando calculen la probabilidad de un intervalo, simplemente calculen la probabilidad. Entonces, y aquí está, la probabilidad en este intervalo. La probabilidad en este intervalo. Entonces, nosotros hemos encontrado que la probabilidad de encontrar la partícula en ese lugar es del 58%. Punto. Pero además hemos logrado encontrar la amplitud. ¿Sí? Normalizando la función. Una vez que tenemos esto, tenemos que encontrar la energía cinética del electrón. La energía cinética del electrón. Voy a dar vuelta a la hoja, ojalá que no se dañe. Ya. La energía cinética hemos encontrado utilizando la ecuación de Schrödinger. Y al final nos topamos con un problema matemático. Aquí está en función a X. ¿Sí? Pero no es para todo el espacio. En este X tiene que ser en el intervalo entre menos L y más L. Para evitar que salga 0, ¿sí? Porque, ¿qué va a salir 0 si es que yo reemplazo directo? Este término va a salir 0. 1 menos 1, 0 va a salir. Eso no es tan operable. Pero si hago el desarrollo ya me da la oportunidad de que el segundo término del desarrollo se haga 0. Pero eso es un problema matemático. ¿Ya? Y llegamos a la conclusión de que no hay un número enésimo, sino simplemente que está la energía cinética del electrón. ¿En qué nivel? Ahí en el área de probabilidad del 58%. En el área de probabilidad que es del 58%. Punto. Esta pregunta es obligada en examen. Porque contiene todo. Todo.
yo les recomendaría volver a hacer el problema, no para memorizarse, porque en el examen les voy a cambiar la función, no les voy a preguntar la misma función. Pero lo que no puedo cambiar es el método. El método no va a cambiar. La función sí. Muy bien. Los dejo, jóvenes, a trabajar. Mañana quiero ver cómo me han resuelto esto, porque es un problemita de matemática. ¿Sí? Y generalmente los va a encontrar en los apéndices de los libros. Yo me acuerdo que lo vi cuando era estudiante en el apéndice de Alonso Pin, en el tomo 2, en la parte de atrás. Sí, como les dije que se bajen Alonso Pin, PDF gratis, ¿sí? Vean los apéndices que está al final, están los desarrollos, y es bueno que nosotros sepamos eso. Conmigo esta mañana vamos a continuar haciendo solución de problemas, pero ya vamos a pasar a otro tema y voy a tratar de, sin comprometerme, ya estoy pasando las notas, pero no las tengo todas todavía. Conmigo esta mañana, jóvenes. Hasta mañana, ingeniero. Muy bien. Hasta mañana, ingeniero. Gracias. Ok. Hasta mañana, Inge. Hasta Hasta mañana, luego. Inge. Muy bien, cuidarse, vacunarse.